¿Por qué renunciar a la búsqueda de la felicidad es la única forma de encontrarla? Esta idea suena como una paradoja, pero un hombre que sobrevivió a 3 campos de concentración, perdió a su esposa, a su madre, a su hermano, y salió de allí no destruido, sino con uno de los mayores descubrimientos en la historia de la psicología, sabía algo que la industria moderna de la felicidad no sabe. Su nombre es Viktor Frankl, y su idea principal cambiará todo lo que piensas sobre tu propia vida. ¿Quieres ser feliz? Es normal, todos quieren. Pero piensa en cómo exactamente lo intentas. Compras cosas, te pones metas, persigues el éxito, el dinero, el reconocimiento. Revisas las redes sociales, comparando tu vida con la de otros. Lees libros sobre cómo ser feliz en 21 días. Y cada vez que crees que casi lo atrapaste, se te escapa. Como agua entre los dedos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escurre. Viktor Frankl llamó a esto hiperintención. Un esfuerzo excesivo por lograr algo que hace imposible lograrlo. ¿Alguna vez intentaste dormir cuando necesitabas desesperadamente descansar? Cuanto más lo intentabas, más lejos estaba el sueño. Te quedabas ahí, contando los minutos, enfadándote contigo mismo, y el insomnio solo empeoraba. ¿O intentaste recordar una palabra que tenías en la punta de la lengua? Cuanto más desesperadamente la buscabas, más profundo se escondía. Y luego, una hora después, cuando ya te habías olvidado, la palabra aparecía sola. La felicidad funciona exactamente igual. Y Frankl lo demostró no en la oficina de un profesor, sino en el infierno de Auschwitz. En 1942, él y su familia fueron deportados a un campo de concentración. Tenía 37 años. Era un psiquiatra exitoso, autor de varios trabajos científicos. Tenía una joven esposa, Tilly, a quien adoraba. Pocos días antes de su arresto, escondió el manuscrito de su libro principal, cosiéndolo en el forro de su abrigo. En el campo le quitaron todo: la ropa, el manuscrito, el nombre. Se convirtió en el número 119.104. Pero algo no pudieron quitarle. Fue precisamente en el campo donde Frankl observó algo que cambió para siempre su comprensión del ser humano. Algunos prisioneros se quebraban, perdían la voluntad, dejaban de luchar, se tumbaban en sus literas y morían. No de hambre ni de enfermedad, sino de vacío. Habían perdido la razón de vivir. Otros, a menudo físicamente más débiles, sobrevivían. ¿Qué los diferenciaba? No la fuerza, ni la salud, ni la inteligencia. Lo que los diferenciaba era el sentido. Un prisionero sobrevivía porque se había prometido a sí mismo terminar un trabajo científico. Otro, porque sabía que su hijo lo esperaba fuera del campo. Un tercero, porque decidió que su tarea era ser testigo y contarle al mundo. Cada uno de los sobrevivientes tenía un ¿para qué? Y ese ¿para qué? Era más fuerte que el hambre, el frío, las humillaciones, los golpes, la cercanía de la muerte. Como dijo Nietzsche, una cita que Frankl repetía toda su vida: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto se convirtió en la base de la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicoterapia después de Freud y Adler. Freud creía que al ser humano lo mueve la búsqueda del placer. Adler, la búsqueda de poder. Frankl demostró que más profundo que ambos se encuentra la búsqueda de sentido. Y aquí es precisamente donde se esconde la respuesta a por qué la persecución de la felicidad está condenada al fracaso. Escucha con atención. Placer y felicidad no son lo mismo. Puedes obtener placer comiendo un pastel, revisando las redes, comprando algo nuevo. Pero en una hora el placer se evapora.
y vuelves a estar hambriento, vacío otra vez, buscando la siguiente dosis. Esto no es felicidad, es una trampa dopaminérgica. El cerebro libera dopamina en anticipación de la recompensa. La recibes, el nivel de dopamina cae y necesitas otra recompensa más fuerte para sentir lo mismo. Frankl entendía esto a un nivel que muchos psicólogos modernos no han alcanzado. Escribió: "La felicidad no puede ser una meta, solo puede ser un efecto secundario. Un efecto secundario de una vida dedicada a algo más grande que uno mismo. Piénsalo, la felicidad, un efecto secundario. No una meta, no una estación final, no una recompensa por vivir correctamente, sino un compañero silencioso e inadvertido que aparece cuando dejas de buscarlo y comienzas a vivir por algo que vale la pena". Imagina a dos personas. La primera se despierta por la mañana pensando: ¿cómo puedo ser feliz hoy? Revisa su nivel de felicidad como si fuera la temperatura. ¿Estoy satisfecho? ¿Me siento lo suficientemente bien? Quizás necesito un nuevo hobby, un nuevo viaje, una nueva relación. Constantemente escanea su estado interno y cada vez encuentra defectos, porque si buscas imperfección, siempre la encontrarás. La segunda se despierta pensando: ¿qué puedo hacer hoy que tenga significado? No piensa en su felicidad, piensa en la tarea, en las personas, en el trabajo. Se sumerge en su actividad, ayuda a alguien, crea algo, y por la noche, mirando hacia atrás, nota que el día fue bueno. No porque persiguió la felicidad, sino porque se olvidó de ella. Y precisamente en ese olvido, en esa renuncia al constante autoescaneo, la felicidad lo encontró por sí sola. Frankl lo describía con precisión quirúrgica. Cuanto más se esfuerza una persona por alcanzar el placer, más se aleja de él. Esto no es poesía, es un hecho clínico. Lo observó en miles de pacientes después de la guerra. Las personas obsesionadas con buscar la felicidad se volvían cada vez más infelices. Las personas que encontraban sentido, incluso en el sufrimiento, alcanzaban una satisfacción profunda y estable que no dependía de las circunstancias externas. Y aquí llegamos a la afirmación más radical de Frankl. El sentido puede encontrarse no solo en el placer, no solo en los logros, sino también en el sufrimiento. Suena duro, casi cruel, pero piénsalo bien. Frankl no decía que el sufrimiento en sí mismo fuera bueno. Decía que incluso en el sufrimiento más oscuro e insoportable, el ser humano es capaz de encontrar sentido. Y ese sentido no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Recordaba cómo en el campo, en un momento de total desesperación, lo obligaron a marchar con viento helado y botas destrozadas. Sus pies sangraban, su cuerpo temblaba de frío, y en ese momento comenzó a dar una conferencia mentalmente. Se imaginaba en un auditorio cálido e iluminado, frente a estudiantes, hablando sobre la psicología del campo de concentración. Transformaba su sufrimiento en material para el futuro. Y eso salvó su cordura. No una huida de la realidad, sino una transformación de la realidad a través del sentido. 3 caminos hacia el sentido que identificó Frankl. Primero, la creación. Hacer algo valioso, crear algo que te sobreviva. Un libro, un descubrimiento, un negocio, una obra de arte. Cualquier acto de creación. Segundo, la experiencia. Encontrar a alguien o algo que te llene. El amor, la belleza, la verdad, la naturaleza. Un momento de presencia total. Tercero, la actitud ante el sufrimiento inevitable. Cuando cambiar la situación es imposible, aún puedes elegir cómo enfrentarla. Y esa elección es la última libertad del ser humano. Frankl escribió: a un ser humano se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas,
la libertad de elegir su actitud en cualquier circunstancia, la libertad de elegir su propio camino. Piénsalo. Decía esto como alguien que pasó por Auschwitz, como alguien a quien le quitaron literalmente todo: ropa, comida, familia, nombre, dignidad. Todo excepto una cosa: la libertad de decidir quién ser por dentro. Y él decidió ser alguien que busca sentido. Ahora, mira el mundo moderno. Vivimos en una era que ofrece más placeres que nunca en la historia. Cualquier comida, cualquier entretenimiento, cualquier placer está disponible en segundos. Podemos ver lo que queramos, escuchar lo que queramos, comprar lo que queramos, sin levantarnos del sofá. Y sin embargo, los niveles de depresión, ansiedad y suicidio crecen cada año. ¿Por qué? Porque placer no es igual a sentido. Dopamina no es igual a felicidad. Comodidad no es igual a vida. Frankl previó esto ya en los años 50. Lo llamó vacío existencial. Un estado en el que la persona tiene todo para vivir, pero no tiene aquello por lo que vivir. Aburrimiento, apatía, sensación de sinsentido. Escribió: las personas que vienen a mí no se quejan de que les vaya mal. Se quejan de que no tienen razón para vivir. No les faltan placeres, les falta aquello por lo que vale la pena soportar las incomodidades. Por eso, toda la industria del pensamiento positivo fracasa. Piensa en lo bueno, visualiza el éxito. Cada día escribe 5 cosas por las que estás agradecido. Estas técnicas no son malas, simplemente son superficiales. Intentan tratar el síntoma sin tocar la causa. La causa no es la falta de pensamientos positivos. La causa es la ausencia de sentido. Y ningún diario de gratitud llenará el vacío existencial. Frankl contaba la historia de un paciente, un médico anciano que acudió a él 2 años después de la muerte de su esposa. Estaba destrozado por el dolor. No podía trabajar, no podía dormir, no veía sentido en continuar. Frankl le preguntó: ¿qué habría pasado si usted hubiera muerto y no su esposa? ¿Cómo la habría vivido ella? El médico respondió: habría sido terrible para ella, habría sufrido insoportablemente. Frankl dijo: ¿ve? Usted le ahorró ese sufrimiento, a costa de que ahora sufre usted. El médico se levantó, le estrechó la mano a Frankl y salió en silencio. El dolor no desapareció, pero adquirió sentido, y el sentido lo hizo soportable. Esto es lo que Frankl llamaba optimismo trágico, la capacidad de mantener la humanidad y encontrar sentido a pesar de la inevitabilidad del sufrimiento, la culpa y la muerte. No un optimismo ciego, no una negación de la realidad, sino el coraje de vivir plenamente sabiendo que la vida incluye dolor y pérdida, y que incluso en eso se puede encontrar algo que vale la pena. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué te hace levantarte por la mañana? No el despertador, no la costumbre. ¿Qué realmente te atrae hacia el día? Si no puedes responder a esa pregunta, si hay vacío dentro, si los días se funden en una masa gris, esto no es depresión en el sentido clásico, es vacío existencial. Y no se cura con pastillas, se cura con sentido. Frankl proponía hacer la pregunta no como ¿qué quiero de la vida?, sino como ¿qué quiere la vida de mí? Invertir la pregunta. Dejar de ser consumidor de la vida y convertirse en su respondedor. En cada situación, en cada momento, la vida te hace una pregunta. Y tú respondes no con palabras, sino con acciones, con tu elección, con tu comportamiento. Cada día, cada hora, das una respuesta. Esto cambia fundamentalmente todo. Cuando preguntas ¿qué quiero?, te conviertes en demandante. La vida te debe felicidad, éxito, amor. Y cuando no te los entrega, sientes engaño y rabia. Pero cuando preguntas ¿qué se espera de mí?, te conviertes en responsable.
no víctima de las circunstancias, sino arquitecto de tu respuesta ante ellas. Y la responsabilidad, por extraño que parezca, trae más satisfacción que el placer. Estudio tras estudio lo confirma. Las personas que describen su vida como significativa viven más tiempo. Tienen menor riesgo de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, infartos. Su sistema inmunológico funciona más eficientemente, manejan mejor el estrés, son más resistentes a la depresión y, lo más sorprendente, son más felices, aunque la felicidad nunca fue su objetivo. El psicólogo Martin Seligman, fundador de la psicología positiva, llegó a la misma conclusión tras décadas de investigación. Escribió que el placer da alegría momentánea, pero solo la participación en actividades significativas y el sentido de propósito conducen a un bienestar duradero. Seligman, que empezó con la idea de que la felicidad se puede enseñar, finalmente reconoció: Frankl tenía razón, el sentido es lo primero. Pero aquí está la pregunta que atormenta a muchos: ¿cómo encontrar ese sentido? Frankl advertía: el sentido no se puede inventar, no se puede asignar uno mismo, no se vende en librerías ni se enseña en seminarios. El sentido solo puede ser descubierto. Ya existe en una situación concreta, en un momento concreto, para una persona concreta. Y cada uno tiene el suyo. Para uno el sentido está en criar a un hijo, para otro en escribir un libro, para un tercero en sanar el dolor de alguien, para un cuarto en soportar una enfermedad con dignidad. Nadie puede señalarte tu sentido. Sería como si alguien le preguntara a un ajedrecista: ¿cuál es la mejor jugada en el ajedrez? No hay mejor jugada en general. Hay la mejor jugada en una posición concreta, y solo tú estás frente a tu tablero. Frankl describía la conciencia como el órgano del sentido. Como el ojo ve la luz, como el oído oye el sonido, así la conciencia percibe el sentido de una situación concreta. Te susurra qué necesitas hacer, incluso cuando la mente duda. Esa voz silenciosa en tu interior que dice: esto es importante, esto es correcto, esto merece tu tiempo. Frankl instaba a escucharla, incluso cuando va en contra de la comodidad y la conveniencia. Volvamos a la paradoja. Buscas la felicidad y no la encuentras. Persigues, te esfuerzas, optimizas cada aspecto de tu vida. Y cuanto más te enfocas en ti mismo, en tu estado, en tus sensaciones, peor te sientes. Porque la autoobservación llevada al extremo es una forma de neurosis. Frankl lo llamaba hiperreflexión, una autoobservación excesiva que destruye lo que observa. Como alguien que mira sus propios ojos en el espejo, tan fijamente que solo ve defectos. O como un corredor que vigila tanto sus pies que tropieza. Hay cosas que solo funcionan cuando no las miras. La felicidad es una de ellas. Llega cuando estás absorto en algo más, algo fuera de ti. Llega como recompensa por olvidarte de ti mismo, no por concentrarte en ti. La cultura moderna hace exactamente lo contrario. Te grita: ámate a ti mismo, enfócate en ti, mereces más. Y tú escuchas, te enfocas en ti, en tus sentimientos, en tus derechos, en tu comodidad. Te pones en el centro del universo. Y desde ese centro solo ves una cosa: cuán lejos estás de la felicidad que supuestamente mereces. Frankl proponía un camino radicalmente diferente. Decía: la autorrealización no puede ser una meta. Solo se logra como efecto secundario de la autotrascendencia. La autotrascendencia, ir más allá de uno mismo. Dirigir la atención no hacia adentro, sino hacia afuera. Hacia la tarea, hacia otra persona, hacia una causa, hacia el mundo. Cuando te olvidas de ti mismo por algo más grande, paradójicamente te encuentras a ti mismo, a la mejor versión de ti. Esto no significa sacrificarse, no significa negar tus necesidades. Significa entender una verdad simple pero profunda. La persona completamente absorta en sí misma es la persona más infeliz de la Tierra. Y la persona que se entrega a algo que la trasciende está llena de una manera que ningún placer puede llenar. Después de la guerra, Frankl deliberadamente rechazó emigrar a América, aunque se lo ofrecieron. Se quedó en Viena, restauró su práctica, se casó por segunda vez, escribió su libro principal, El hombre en busca de sentido, en 9 días.
En 9 días volcó en el papel todo lo que había vivido. El libro se convirtió en uno de los 10 más influyentes en la historia de Estados Unidos. Se vendieron más de 16 millones de copias y se tradujo a 50 idiomas. No lo planeó, no persiguió la fama, simplemente dijo la verdad. Tenía 67 años cuando obtuvo su licencia de piloto. Practicó alpinismo hasta los 80, vivió hasta los 92, manteniéndose activo, involucrado y consentido hasta el último día. No porque buscara la felicidad, sino porque encontró algo más profundo. Y esto es lo que puede cambiar tu vida ahora mismo. Deja de preguntarte, ¿soy feliz? Es una trampa. Cada vez que haces esa pregunta, enfocas tu atención en lo que falta. En su lugar pregunta, ¿hay algo en mi vida por lo que vale la pena soportar la incomodidad? Si sí, estás en el camino correcto. Si no, no busques un nuevo entretenimiento. Busca una nueva responsabilidad, una nueva tarea, una nueva persona que te necesite. Frankl decía que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Quien intenta abrirla hacia adentro, tirar de ella hacia sí, se golpeará contra ella para siempre. Pero quien la empuja hacia afuera, quien dirige su atención, tiempo y energía hacia el mundo, descubre que la puerta cede fácilmente. Recuerda una cosa, un hombre que pasó por el infierno, perdió todo y salió de allí no amargado, sino con un libro que salvó millones de vidas, te dice una verdad simple. No busques la felicidad, busca el sentido. Y la felicidad te encontrará a ti. No como euforia, no como éxtasis, no como placer continuo, sino como una sensación silenciosa, profunda e inquebrantable. Mi vida vale la pena vivirla. Cada día. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele.